Buenas noches, mi estimado tutor José David Roldán. Esta es la parte final del curso de guitarra del grupo 8584. Soy Diego Romero Castillo y, y soy psicólogo en formación. Reseña histórica de la guitarra. La guitarra ha estado presente en toda nuestra historia del mundo y como herencia siempre la encontraremos en las calles, también en las primeras crónicas de nuestra vida colonial y más frecuente desde los primeros años de la República de Colombia y durante todo el siglo XX. La guitarra es el referente obligado y si se aborda desde la vida social, por la música del salón hasta comienzos del pasado del siglo, temas ampliamente desarrollados por quienes indagaron la guitarra como protagonista de nuestra historia que han acompañado cada cambio experimentado por nuestra sociedad. Ella también tiene una fabricación y tiene una historia. A comienzos del siglo pasado, Rafael Norato abrió la primera fábrica de guitarras en Chiquinquirá, Colombia, y en la actualidad hay fábricas en todo el país. 100 años después, este oficio aún tiene ocupados algunos de sus descendientes y los materiales usados para la fabricación son bloques de pino, cedro, poco roble, nogal y el ébano. Tenemos 5 íconos del repertorio musical que hicieron parte de la historia como compositores. Fulgencio García nace en 1880, muere en 1945. Pedro Morales Pino nace en 1863, muere en 1926. Jorge Áñez nace en 1892, muere en 1952. Francisco Cristancho nace en 1905 y muere en 1977. Hernán Restrepo Duque, 1927 y muere en 1991. Primer exponente y compositor colombiano que nos dejaron como regalo con las cuerdas y qué tipo de guitarra y que tocó y compuso muchas canciones de nuestro país. El profesor y compositor de música Camilo Eduardo Martínez Poza, maestro de música en énfasis, nos presenta a Fulgencio García. Nació en Purificación, Tolima, el 1 de mayo de 1880 y al poco tiempo se trasladó a Bogotá, en donde se educaría y permanecería la mayor parte de su vida. Desde muy joven fueron evidentes sus aptitudes musicales, por lo que sin dificultad alguna pudo vincularse a los mejores círculos de los músicos colombianos. Hablamos del segundo compositor colombiano en su vida artística, también dejó huellas imborrables como intérprete, compositor y gracias a sus aportes del profesor ya que habíamos hablado, tenemos la historia de Pedro Morales. Nace en 1863, nació en Cartago Valle, se trasladó a Bogotá, en donde algunos años después empezaría a estudiar en la Academia Nacional de Música con don Julio Quevedo. A los pocos años ya era reconocido como el responsable de transformar el tiple y la bandola en instrumentos aptos para reproducir los ritmos nacionales que empezaban a tomar fuerza. Marcó la estructura precisa de cada ritmo que llevó al aire del bambuco, el programa, y escribió métodos para la guitarra y bandola, y perfeccionó la bandola agregándole los 5 órdenes de las cuerdas. La sexta sería una fa sostenido, haciendo más complejo el instrumento. Falleció en 1926 en la capital. Hablo ahorita del señor Jorge Áñez. Nació en Bogotá, se dio a conocer como compositor, autor y cantante e investigador. Luego de pasar 18 años en Estados Unidos, difundió la música colombiana a principios del siglo XX. Realizó algunas grabaciones de duetos y fundó la emisora radial Ecos de Tequendama en 1902. Puso a Luis Calvo, otros importantes compositores colombianos, funda la Segunda Lira Colombiana y se dedicó a difundir el bambuco no solo por todos los rincones de nuestro país, sino también en diversos puntos del continente americano, como Estados Unidos y Centroamérica. Más adelante, luego de independizarse, fundó su propia agrupación conocida como la Estudiantina Áñez, en la que grabó y ejecutó otras obras musicales. Las llevaron a una exitosa y prolongada gira por Sudamérica en 1950. También recordaremos a Francisco Cristancho. Nació en Boyacá en 1905. Desde muy corta edad fueron evidentes sus aptitudes musicales. A los 8 años ya tocaba instrumentos de cuerda, a los 10 años musicalizó su primer poema, desde los 15 años empezó a pertenecer a bandas municipales y más adelante ingresó al Conservatorio Nacional bajo la dirección del maestro Guillermo Uribe Holguín a estudiar armonía, trombón y bombardina en 1929. Luego una exitosa representación realizada en la exposición liberó en América Sevilla, un grupo importante de artistas en la época que decide quedarse e ingresar
a la Real Conservatorio de Madrid para adelantar estudios sobre armonía, contrapunto, composición de instrumentos y dirección en 1947. Luego de 10 años de haber regresado al país, es distinguido por el presidente Mariano Ospina Pérez como embajador de la música colombiana. Este último compositor, Hernán Restrepo Duque, folclorista musical colombiano, nació en Medellín en 1927 y fallecido en la misma ciudad en 1991. Después de temprana edad desarrolló una pasión por la música y la radio, por lo cual dedicaba su tiempo a captar las transmisiones de onda corta provenientes de países vecinos. Esta pasión por la música, combinada con su dificultad para acoplarse a la disciplina jesuita de su colegio donde él se formó, aprendió la mecánica y continuó con sus estudios de bachillerato. Y más adelante muere en un accidente automovilístico a la edad de 64 años. Ahora vamos a hablar de las piezas y partes de la guitarra acústica. Pala o cabeza. Comencemos por la pala o cabeza. La pala o cabeza consta de 6 clavijas que sirven para ajustar la tensión de las cuerdas y cambiar la entonación de las notas que estas se producen. Las clavijas que aparecen en la cabeza suelen estar alineadas 3 a un lado y 3 a otra, aunque hay otros diseños en los que las cuerdas están todas a un lado de la pala, como el caso de las guitarras Fender Jackson. Por otra parte, la disposición tradicional de la pala de la guitarra española es simétrica, 3 cuerdas a un lado y otros al otro lado. El clavijo y clavijas. El clavijero y clavijas llamamos el clavijero del conjunto de clavijas que están en la pala o cabeza de la guitarra. Las clavijas sirven para ajustar la afinación de instrumento y como cualquier otra parte de la guitarra también se puede desgastar. Por otro lado, hay distintos tipos de clavijas dependiendo del tipo de guitarra que utilices, el material con el que están hechas. Puede ser de ébano, plástico, material, pero el mecanismo que conecta las clavijas con la pala ha de ser más reciente para soportar la tensión. El clavijero de guitarra española lleva también lo que se llama rodillos. Estos rodillos tienen unos agujeros por donde se introduce la cuerda y luego se envuelve. La secuela. Si hablamos de la secuela, esta es una pieza pequeña, generalmente blanca, que sirve para dar sustento a las cuerdas separadas unas de las otras y para tener una altura correcta con respecto al mástil de la guitarra. La secuela también tiene unas hendiduras por donde pasan las cuerdas. Dependiendo de la cuerda, la hendidura será más ancha y profunda. La secuela puede estar hecha de distintos materiales como ébano, plástico o latón, o a veces de ser ajustados y distinguidas por 4 se desgastaría. El mástil, construido en madera de cedro, nogal o pino. El mástil consta de 3 trastes: diapasón, pala o clavijero, alma. Si es guitarra acústica, eléctrica, veamos las partes que la componen como lo muestra la imagen. El diapasón es hecho de madera laminada y es la parte frontal del mástil. El diapasón está compuesto por las barras y los trastes. Este suele llevar unos puntos que señalan hasta 3, 5, 7, 9 y 2 puntos en la 12, posición que nos marca la octava. Esto hace que para visualizar con mayor claridad las notas cuando las tomamos. No obstante, en la guitarra española estos puntos no se pueden colocar. Por otro lado, en el diapasón también tenemos las barras que aparecen en el perpendicular al diapasón. Estas barras sirven de separación entre cada uno de los trastes o notas musicales de la guitarra. El alma, el mástil de las guitarras acústicas eléctricas llevan por dentro una barra cilíndrica que se llama el alma. Esta sirve para soportar la presión de las cuerdas cuando están tensadas, ya que si no la tuviera el mástil se doblaría. Sin embargo, la guitarra española tradicional no suele llevar el alma, ya que la presión que ejerce las cuerdas de nylon sobre el instrumento no es tan excesiva como el caso de la eléctrica acústica en las cuerdas de metal. La quija o socket. Si a un extremo tenemos la cabeza o la pala, el otro tenemos la quilla o socket. Esta es la base que se fija en la caja de resonancia y sirve de unión entre el mástil y el cuerpo de la guitarra. La quilla suele ir pegada a atornillada dependiendo del tipo de guitarra del fabricante. Tenemos la caja de resonancia. Es, es de todo lo que es el mástil, es donde se produce el sonido de la guitarra. Esta caja de resonancia incluye ciertas partes fundamentales como la tapa de los aros, la boca, la roseta o el puente. Veamos una de estas partes de la guitarra. La tapa, como bien lo indica su nombre, es la parte que cubre toda la guitarra. Es una tapa que tiene un orificio en medio que suele ir
adornado, este agujero se le llama la boca y el adorno se llama roseta. Esta puede estar construida de pino, abeto, cedro o ciprés. Si observamos la tapa por el otro lado, veremos que tiene unas barras finas también de madera que se llaman varetas o espinetas. Su disposición en la tapa depende del fabricante. Estas son las más comunes. Los aros son dos piezas que envuelven la caja acústica, el tipo de madera que se utiliza en la construcción de la guitarra. La boca, la calidad de sonido, gracias a la construcción interna de la guitarra, tiene que ser procesada en alguna manera. Esto se consigue con la boca que tenemos en medio de la tapa. No obstante, el sonido no suele únicamente en la boca. Lo que conseguimos es que esta parte de la guitarra es dejar que las ondas y las vibraciones dentro de la guitarra salgan afuera. La roseta. Bordeando la boca de la guitarra también tenemos la roseta. Esta estéticamente es esencial porque aporta belleza a la guitarra y las hay de distintos tipos y distintos colores y como lo muestra la imagen. El golpeador es una lámina plástica que suele tener las guitarras acústicas eléctricas, algunas españolas. Estas sirven para proteger la tapa de la guitarra, las posibles rayaduras, entre todas ellas, cuando toquemos la guitarra. El puente se sitúa sobre la tapa a unos pocos centímetros de la boca. Este sirve para transferir las vibraciones de las cuerdas, la caja de resonancia y así el sonido sale amplificado. Hay distintos tipos de diseños. Dentro de cada una de ellas, tres guitarras que conocemos, se podría decir un libro entero sobre los tipos y puentes de cada estilo de guitarra y cada fabricante. La selleta. La silleta es otro hueso de color blanco, al igual que la secuela puede estar hecha de plástico. La silleta de la guitarra eléctrica suele estar de metal. La función de esta es la de sujetar las cuerdas separadas unas de otras. Las cuerdas, finalmente, no podemos olvidar de las partes más importantes de la guitarra. Las cuerdas las hay de distintos tipos, distintas marcas, distintos materiales, como lo muestra la imagen. Bueno, esta es la parte final de este curso de guitarra. Profe, director, José David Roldán, muchas gracias por habernos dado la oportunidad y terminar con este proceso.